El artefacto estaba enterrado en silencio dentro de un cinturón de chatarra orbital, un relicario metálico cubierto de corona y polvo, con runas que brillaban como cicatrices frescas. La plataforma donde Miguel Arriaga trabajó toda su vida crujía con el frío de los tubos y el eco de motores moribundos. El viento espacial colaba un sonido que era más memoria que aire. Un susurro que parecía formar palabras antiguas. Nadie esperaba que fuera otra cosa que una curiosidad, nadie esperaba que cambiara lo que significaba ser humano. Pero la curiosidad humana no es neutral, es un impulso con peso y filo. Miguel la palpó con guantes manchados de grasa y descubrió que el objeto no estaba muerto. Vibró como si una guitarra cósmica respondiera a sus dedos. Una nota baja, tan antigua como un mar extinguido, se filtró por los conductos y por la piel. Afuera, la estación flotó en una noche artificial donde las luces del imperio parpadeaban en código de vigilancia. La luz tembló. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Los humanos no rezan. Actúan. La percepción del artefacto no era solo visual, introducía un patrón, una repetición en la sangre. Era a la vez científico y ritual, una tecnología que sabía cantar a los cuerpos desde dentro. Miguel sintió un pinchazo de vergüenza y maravilla, la música le hablaba a las fibras de su mente con tonos que no tenían traducción. No era un canto de mando, o quizás sí, pero su efecto fue inmediato, el frío alrededor de él se volvió menos importante. Se levantaron ecos de voces, recuerdos de terrazas en la Ciudad de México, olor a lluvia en el asfalto, el timbre de una bicicleta cruzando la noche, la risa apagada de su hermana. Esos recuerdos no eran inventados, eran anclas. Y el artefacto los usaba como señuelo. El metal susurró. Miguel tomó la decisión sin ceremonias. Con cautela, encapsuló el artefacto en un contenedor de vacío que albergaba sensores y escudos temporales. Sabía que no podía guardarlo para él solo, cualquier peso tan grande cambia el rumbo de las naves. El imperio, con sus banderas de aluminio y protocolos, debía saber. O quizás nadie debía saber, y que la humanidad aprendiera por sí misma. La elección lo dejó sin sueño. Volvió al módulo de comunicaciones y escribió una sola línea en su registro personal, una promesa velada, protegería lo que despertaba. Había una herida en su costado donde alguna vez su hijo había dejado de existir, el recuerdo lo punzaba como un metal caliente. Ese punzón, esa mezcla de culpa y deber, lo empujó a actuar. El universo contuvo el aliento. El puente de mando vibró con el ligero zumbido del contenedor y con algo más, la estación también parecía escuchar. Una alarma mínima se encendió en una consola lejana, un latido de advertencia que nadie interpretó del todo. Miguel ató el contenedor al soporte principal de la estación, y ahí, bajo reflejos que simulaban un amanecer sin sol, la luz del artefacto comenzó a filtrarse por fisuras. Era una luz que recordaba a filamentos biológicos, a celdas que respiran. Y con esa respiración llegaron las primeras alteraciones, un técnico rompió a llorar tras oler un pan que no existía, una joven piloto sintió súbitamente una nostalgia por un lugar donde nunca había ido. Los efectos eran pequeños, personales, pero también sabían a promesa. La estación tembló. El silencio se partió como vidrio. Los humanos no rezan. Actúan. Más allá del anclaje orbital, el imperio vigilaba cada latido humano con redes de información y patrullas triangulares. El imperio observaba como quien colecciona atardeceres, sin prisa, con precisión clínica. La noticia de la anomalía viajó encriptada, una cadena de bits que llegó a los ojos de administradores y generales. Ellos lo llamaron resonador. Miguel lo había nombrado en su cuaderno como artefacto. Distintos nombres, distintas intenciones. Para Miguel, era una llave cuya forma todavía no comprendía, para el imperio, era una moneda de poder, y para otros, muy lejos, era una llamada cantada en una lengua que ninguna armadura había escuchado. El artista en la estación de señales dibujó las primeras líneas de su interpretación, ondas que se doblaban alrededor de la psique humana, una geometría íntima.
El sonido llegó como un rumor. El eco de un piano sonó en una memoria lejana. Los humanos no rezan. Actúan. Miguel fue llamado a una sala de conferencias. No hubo reconciliación, solo preguntas técnicas, gráficos que rotaban y la palabra control. Le pidieron que describiera lo que había visto, le ofrecieron recursos a cambio de cooperación plena. Él negó la simplicidad. Sabía que no bastaba con controlarlo, la humanidad no era un activo sin rostro. Sus manos habían conocido la culpa y el amor de la pérdida, no entregaría lo que quizá podía devolver algo de aquello. Recordó la cara infantil de su hijo, la sonrisa en una foto pegada con cinta en su litera. Aquella sonrisa era pequeña pero tenía la fuerza de una bandera que se niega a caer. Miguel pensó en su madre tarareando una canción en el balcón, en el olor de la casa durante las fiestas. Esas memorias se convirtieron en su brújula. La noche fría se rompió con un suspiro. El silencio se volvió voz. Los humanos no rezan. Actúan. Decidió entonces llevar el artefacto consigo, a bordo de una nave menor sin registro formal, una embarcación cubierta de cicatrices y etiquetas personales. Reunió a un equipo de confianza, ingenieros veteranos, una pilota con dedos como cuchillas y un médico que había visto demasiado dolor para ser sentimental. Cada uno tenía sus propios fantasmas, cada uno, sus pequeñas razones para seguir a Miguel. Se repartieron suministros, recalibraron sensores, y partieron con la sensación de una fuga que era también una misión. El artefacto, en su contenedor, dejaba escapar una luz que se parecía al latido de un corazón. Lara, la pilota, dijo una vez a Miguel que la luz le recordaba la lluvia en su barrio, y Miguel pensó en cómo los humanos rehacen la poesía de lugares pequeños cuando el universo resulta inabarcable. El motor rugió como un animal contento. El universo contuvo el aliento. A medida que avanzaban, el artefacto comenzó a actuar de formas más visibles, en el tráfico orbital, por donde pasaban, tripulaciones ajenas se detenían y cambiaban su curso para observar la nave. No era solo atracción física, había un corrimiento emocional, una inclinación del ánimo que hacía que la presencia humana se sintiera repentinamente familiar, incluso deseable, para criaturas ajenas a la Tierra. Esta respuesta fue lo que hizo que el nombre de Miguel cruzara, con velocidad de rumor, más allá de los circuitos del imperio, atraía atención. Y no cualquier tipo de atención. En los mapas de interceptación los trazos se volvieron curiosos, células alienígenas, los Niel-TH, se acercaban con un brillo en sus carcasas que parecía casi lúdico. No tardó la noticia. El resonador tenía efectos en seres no humanos, activando patrones sociales y emocionales en quimeras alienígenas. La nave respiró. El pasado golpeó como ola fría. Los humanos no rezan. Actúan. Miguel sintió miedo, un miedo que no era para él sino para aquello que podía convertirse en arma. El artefacto, además de abrir puertas en las mentes, aumentaba la magnetización social, hacia la protección humana, hacia la empatía, hacia una vulnerabilidad que era a la vez fortaleza. En manos de un imperio que prefería cadenas a alianzas, aquello era peligroso. Pero también lo era ante especies que, al recibir esa fuerza, podían ser manipuladas o usadas. La ambigüedad navegaba como aceite sobre el mar interior de Miguel. Una vez más, recordó la casa en la tierra, el piano desafinado en la sala, el humo de una parrilla en domingo, la madre que limpiaba un cristal con un trapo viejo. Todo aquello era la raíz de su obstinación, no permitir que la humanidad se convirtiera en mercancía, ni que la empatía se transformara en arma. La estación le susurró el recuerdo de una voz infantil. El silencio se agrietó. Los humanos no rezan. Actúan. El primer contacto real con los Niel-TH tuvo un matiz inesperado. No fueron agresivos al principio, sus ondas dibujaron órbitas suaves, y sus emisores manifestaron patrones de color que parecían saludar. Se observaban con curiosidad, y las respuestas al resonador causaron que algunos de ellos se acercaran más de lo prudente. Miguel, que había estudiado etología en sus años de universidad,
Sintió que ellos no veían a los humanos como enemigos sino como algo anómalo con un eco familiar. En la mirada de uno de los visitantes, cuya estructura lumínica parecía contener varillas que recordaban a raíces, Miguel leyó algo parecido a asombro. No era el asombro de la conquista, era el asombro de quien reconoce una melodía propia en un instrumento extraño. La nave llamó a la memoria de un hogar que ardió. El universo contuvo el aliento. Ella, una conductora de sondas Niel TH, se acercó lo suficiente para que el contenedor resonara en sus patrones. Miguel se quedó quieto, consciente de que ese momento podía cambiar la historia de ambos grupos. El contacto no fue inmediato, fue una suspensión, un compás. Y en ese compás, Miguel recordó la promesa que le había hecho a la foto en su cabina, proteger lo que quedaba de su gente. Su decisión se transformó en una voluntad que, cuando se materializó, se sintió como un juramento. Iban a buscar una alianza sin perder la dignidad. Iban a intentar soñar una historia compartida. El metal cantó con un pulso extraño. El silencio se volvió un llamado. Los humanos no rezan. Actúan. La decisión de Miguel atrajo ojos mucho más poderosos de lo esperado. El imperio no toleró incertidumbres que no fueran suyas, envió emisarios con sonrisas metálicas y un mandato invisible. Bajo control fue la consigna. Y así, una mañana sin amanecer, corrosivas naves del imperio acorralaron la pequeña escuadra de Miguel. La acción fue quirúrgica, drones que disparaban redes electromagnéticas, órdenes transmitidas en tonos neutros, cámaras que escrutaban el contenedor. Miguel no era militar, pero conocía la ingeniería de la defensa, supo mover la nave entre sombras de basura espacial, aprovechó corrientes de microdesechos para ocultarse y pagó por esa audacia con pérdidas. Perdió a 2 compañeros cuando un rayo cortó las cámaras secundarias, vio caer a una mujer que se apoyó en él apenas lo suficiente para susurrar una promesa que Miguel no escuchó del todo pero que jamás olvidó. La promesa fue una forma de amor, no romántica, sino obligatoria, una alianza hecha de necesidad y respeto. La luz explotó en silencio. El universo contuvo el aliento. En la retirada, Miguel decidió hacer lo que los generales no harían, llevar el artefacto en dirección a un planeta remoto, un satélite que los mapas ignoraban por ser un reservorio de icebergs y minerales raros. Allí, entre pliegues de roca y ventiscas heladas, planeó construir un refugio que no pudiera ser localizado por simples mercaderes de poder. El viaje fue un duelo contra el tiempo. En camino, las interacciones con los Niel TH se multiplicaron. Se acercaron en formas más arriesgadas, más íntimas, formas que rozaban, que abrían canales de comunicación sin palabras. Entre los Niel TH que acompañaron había individuos que observaban al artefacto con una mezcla de devoción y temor, manos lumínicas que trazaban figuras en la atmósfera como si dibujaran mapas de resonancia. Miguel, que hasta entonces había sido tecnócrata y pragmático, comenzó a escribir en su cuaderno técnicas que no solo medían sino que honraban. El frío golpeó como un recuerdo afilado. El universo contuvo el aliento. La llegada al satélite no fue tranquila. Fueron detectados por cazadores del imperio que, más allá de obedecer, actuaban por lucro, vendían secretos al mejor postor. Una escaramuza aérea transformó el cielo en franjas de luz. Miguel ordenó maniobras peligrosas, la nave se dobló como una hoja. En la torpeza, el contenedor del artefacto se clavó en la cubierta del hangar improvisado. Un impacto emitió ondas que calaron en la tripulación, algunos lloraron por cosas que no habían vivido, otros sintieron el calor de hogares perdidos. Una joven mecánica, que siempre evitaba mirar fotos del pasado, rompió a cantar una canción en una lengua que Miguel supo reconocer como la de su madre. Esa canción les dio combustible. Para Miguel fue un espejismo y una verdad, la música actúa como puente. El cielo se partió en destellos. El silencio gritó de nuevo. Los humanos no rezan. Actúan. Pero la tutela del imperio no iba a desistir.
Un contingente de asalto, equipado con armas que convertían materia en polvo de memoria, descendió con la intención de tomar por la fuerza. Los Niel TH, que habían acompañado a Miguel con curiosidad, no esperaban un ataque tan brutal. Su respuesta fue errática, algunos huyeron, otros defendieron con artillería lumínica y estrategias sociales que confundían a los soldados humanos. Las hostilidades dejaron heridas profundas. Una explosión arrasó un módulo donde guardaban reliquias, fotos, pequeñas cosas de la tierra, y Miguel vio como una fotografía de su hijo se apagaba en la ceniza. Ese momento lo marcó, la pérdida volvió a darle una forma más oscura, un recuerdo que no se curaba con victorias. El dolor fue un tambor constante. El universo contuvo el aliento. En la noche que siguió, cuando las alarmas se habían transformado en susurros y las estrellas parecían respirar con cansancio, Miguel se acercó al contenedor. Lo tocó con una mano que temblaba de rabia y cansancio. No buscó dominarlo por la fuerza, buscó entender su ritmo. El artefacto respondió con una frecuencia que parecía contener voz humana, una serie de notas que recordaban la radio de un viejo coche, el chapoteo de agua contra barro en un campo amarillo. Miguel dejó salir una lágrima que tenía sal y carbón. Recordó la puerta de una casa en la Ciudad de México, la forma en que una luz through the curtains at dawn, the smell of cooking that meant survival. Fue una nostalgia que se convirtió en combustible. El metal cantó un rezo. El universo contuvo el aliento. En ese momento decisivo, el artefacto hizo algo que nadie había previsto, emitió una onda que no solo atraía, sino que ampliaba la empatía. Las mentes Niel TH que captaron la frecuencia sintieron el peso de pequeñas historias humanas, un padre que perdió una hija, una comunidad que enterró su bandera en cenizas. Niños que aprendieron a mirar hacia las estrellas con hambre de justicia. Esa transferencia fue una herida curativa y peligrosa. Los Niel TH empezaron a mirar a los humanos con una mezcla de reverencia y deseo genuino de protección. Para el imperio eso era un riesgo de control, pues una especie entera podía volverse aliada de la humanidad por razones que escapaban a las cadenas y tratados. Los generales no comprendieron que la atracción que provocaba el artefacto no era coacción sino una llamada a reconocer un eco humano en otra especie. La luz explotó como confesión. El silencio se volvió bandera. Los humanos no rezan. Actúan. Mientras tanto, la traición afloró donde menos se esperaba. Dentro del círculo de confianza de Miguel se filtró la palabra correcta a la persona incorrecta, un intermediario prometió vender la localización a cambio de inmunidad. La codicia humana, tan vieja como la supervivencia, apareció como sombra. Esa noche, bajo un cielo perforado por disparos, Miguel escuchó la traición como un estruendo interno. No hubo puñal visible, la traición se manifestó como errores en los sistemas, rutas falsas y una emboscada que dejó a la tripulación desarticulada. Perdieron a un hombre que había sido padre sustituto para muchos, el hombre cayó cubriendo la retirada de una niña que ahora llevaba en la cabeza una cinta de su casa. Miguel sintió la culpa como un peso nuevo, un ejemplo de que incluso las mejores intenciones pueden ser heridas abiertas si el corazón humano no se vigila. La noche se tragó recuerdos. El universo contuvo el aliento. Aún así, no todo fue desastre. Los Niel TH que permanecieron encontraron en Miguel no solo un líder sino un símbolo, un ingeniero que había apostado su vida por un objeto que podía redimir la manera en que las especies se relacionaban. En secreto, uno de los líderes Niel TH, un compositor de luces llamado Kael, ofreció una alianza que no pedía posesión, compartir el secreto del resonador como se comparte una canción alrededor de un fuego. Su gesto no buscaba conquista, sino comprensión. Miguel aceptó sabiendo que abrir ese diálogo significaba exponerse. La humanidad, en su versión más íntima, no buscaba imperios, buscaba mapas compartidos. El precio sería alto, y muchos no entenderían la diferencia. El aire vibró con una música sin nombre. El silencio se volvió puente. Los humanos no rezan. Actúan.
La crisis estalló cuando el Imperio lanzó su asalto definitivo, naves en abanico atravesaron la frontera del satélite, escuadrones con armaduras que reflejaban la luz del artefacto. Y órdenes que convertían la batalla en danza mecánica. Miguel no tenía fuerzas para enfrentar un imperio en campo abierto. Tenía, sin embargo, algo que pocos ejércitos poseen, la voluntad de convertir la empatía en estrategia. En la madrugada del choque final, con cielos que olían a metal caliente y pólvora, despegó una trama que combinaba ciencia y humanidad. Los Niel TH, ahora aliados conscientes, crearon formaciones de luz que no eran armas tradicionales sino canales de resonancia. Al alinearse, las ondas del artefacto se multiplicaron y comenzaron a sincronizar la actividad sensorial de los combatientes. Un soldado del Imperio, que durante años había repetido consignas sin cuestionar, escuchó de repente la canción que su abuela solía humear. Se detuvo. Una máquina dejó de funcionar porque su operador recordó a un hermano perdido. La guerra no terminó por falta de proyectiles, terminó porque la gente recordó lo que los hacía humanos y lo que los hacía seres. La explosión fue silenciosa en el interior. El universo contuvo el aliento. La confrontación se volvió íntima. Miguel, con su nave volando en círculos peligrosos, llevó el artefacto al centro del campo. No para usarlo como arma, sino para amplificar su verdad. El resonador actuó como amplificador de memoria y pequeña gracia, las luces Niel TH tejieron patrones que correspondían a las notas humanas y la sinfonía resultante afectó a ambos bandos. Soldados que habían obedecido por miedo se arrodillaron sin que una orden los obligara, murieron algunos que no pudieron escapar de la violencia ya lanzada, y esos muertos dejaron una tristeza nueva en los sobrevivientes. Miguel vio caer a uno de los Niel TH que había sido su compañero de guarda, y sintió que el sacrificio tenía rostro. A su alrededor, las manos humanas se alzaron para cargar heridos, para sostener a quienes lloraban, para entonar una canción que no era de venganza sino de reparación. La luz del artefacto se volvió aurora. El silencio se transformó en lamento. Los humanos no rezan. Actúan. En el clímax, cuando todo parecía pender de una hebra, Miguel entendió que la victoria debía ser moral para ser duradera. Ordenó que los prisioneros del imperio no fueran ejecutados ni vendidos, que se les mostrara la canción que el resonador proponía, una educación emocional forzada que exponía rostros, historias y pérdidas. Muchos resistieron la empatía, otros se rindieron ante ella como ante la verdad que siempre han negado. El imperio, incapaz de aprender la complejidad del fenómeno, optó por retirarse para rearmarse, dejando tras de sí máquinas y banderas quemadas. La batalla dejó un paisaje de hueso metálico y cariño reparado, de cuerpos que aprendieron a reconocer el dolor ajeno como propio. La tierra olió a humo y pino. El universo contuvo el aliento. Miguel, en medio de la calma tensa posterior, supo que había ganado algo que no se mide en territorios, había devuelto a su gente la posibilidad de ser escuchada y de escuchar. Pero la victoria tuvo precio, la pérdida de compañeros, la corrupción de aliados por la codicia, y la certeza de que algunos nunca aceptarían un mundo donde la atracción y la empatía definieran alianzas. Él sostuvo la fotografía carbonizada de su hijo y la miró con respeto. La lucha no era para borrar la ausencia, sino para dignificar la memoria que la ausencia dejó. La luz se apagó como una vela. El silencio se asentó. Los humanos no rezan. Actúan. Los meses que siguieron fueron de reconstrucción y de nuevas costumbres. El satélite se convirtió en un enclave donde humanos y Niel TH practicaban la resonancia compartida. No se trató de una fusión inmediata, hubo recelos, gestos torpes y ambiciones que tentarían a cualquiera. Se creó un consejo mixto donde historias y datos circulaban juntos. Miguel no reclamó títulos, su lugar fue simbólico, un hombre que había escuchado primero y actuado luego. Se instituyeron rituales pequeños, una mañana de memoria donde se tocaban canciones de infancia, una noche de las banderas donde se renovaban promesas de no usar la resonancia como arma. Esos rituales no borraban la guerra, pero transformaban las heridas en lecciones.
La estación respiró un aire más limpio. El universo contuvo el aliento. En un acto solemne, los Niel TH ofrecieron al artefacto como un bien común, lo depositaron en un recinto de cristal y luz donde científicos humanos y artistas alienígenas lo estudiaban juntos. No era propiedad de nadie en particular, era memoria compartida. Miguel dirigió el recinto con humildad, aprendiendo a traducir patrones de luz a melodías humanas. Su corazón, que antes llevaba la cicatriz de la pérdida, se ablandó en la responsabilidad colectiva. Allí, en silencio, se puso una pequeña placa con palabras simples, no una consigna militar, sino un recordatorio: recuerden por qué lo hicieron. La placa no borraría el dolor, pero garantizaría que las historias no se vendieran al mejor postor. La noche dejó una estela de esperanza. El silencio se volvió abrazo. Los humanos no rezan. Actúan. En su tiempo libre, Miguel caminaba por la nueva ciudad construida bajo Dome Interfaces, y a veces se sentaba frente a una réplica diminuta del piano que había escuchado en sus recuerdos. Lo tocaba sin grandes destrezas, dejando que las notas desafinadas llamaran a los que pasaban. Un niño Niel TH, curioso por la imposibilidad del piano, puso sus dedos lumínicos sobre las teclas y sonrió ante la falta de sentido que eso tenía. Ese gesto era una forma de amor, una confianza que no pedía reciprocidad. Miguel pensó en su hijo, y por primera vez en mucho tiempo, la memoria no quemó, se volvió puente. La ciudad vibró con pasos y risas. El universo contuvo el aliento. La humanidad, representada en ese enclave, recuperó algo de orgullo que no tenía que ver con banderas sino con la capacidad de ofrecerse como pregunta. No se trataba de pequeño nacionalismo sino de reafirmación, que la humanidad no sería mera herramienta de poder, que tendría agencia para enseñar y aprender. Las historias que se contaban en las noches, de madres, de campos, de fuegos, eran la armadura más fuerte. Miguel vigilaba esas narrativas como quien custodia una fragua, porque sabía que la memoria podía forjar destinos mejores. El viento narró antiguas canciones. El silencio se llenó de voces. Los humanos no rezan. Actúan. En el último día de la primera estación de la nueva era, Miguel se paró en la terraza más alta del enclave. Detrás, la ciudad latía con luz, adelante, las estrellas no juzgaban. Pensó en las pérdidas, en los sacrificios, en las veces que la desesperación había intentado doblegarlos. Pensó en la niña que había sobrevivido gracias a un hombre que cayó por ella, en la canción de su madre que había salvado una maniobra, en la foto de su hijo que se había convertido en ceniza y en memoria. Todo eso se sostuvo como material con el que construir. No habría un final sencillo, pero había una dirección: aprender a ser especie, a reconocer que el cosmos responde cuando el corazón humano canta con intención. La aurora del satélite fue un lienzo. El silencio se volvió promesa. Los humanos no rezan. Actúan. Y así, en un mundo que no pedía misericordia, la humanidad eligió darla. En un universo que medía por fuerza, alguien decidió medir por afecto. Miguel dejó su puesto de guardián con la misma humildad con la que había aprendido el oficio, sabiendo que su obra era frágil y necesaria a la vez. Caminó hacia el ala donde se guardaban las cosas pequeñas, una figurita de cerámica, una vieja llave, la foto parcial de una sonrisa, y tomó una de esas piezas para sostenerla contra el pecho. Era un acto privado, ritual de un hombre que sabía que la memoria y la acción eran la única forma de proteger lo que queda. La ciudad se preparó para otro día. El silencio se volvió canto. Los humanos no rezan. Actúan. Final, últimas imágenes y legado. La galaxia siguió siendo vasta y cruel, con imperios que se reorganizan y comerciantes que nunca dejan de mirar el precio de las cosas. Pero se abrió una grieta que no era solo táctica, era ética. La historia de Miguel y del resonador circuló como una canción incómoda y hermosa. Fueron años de debates, de tratados, de rupturas y de reconciliaciones. El artefacto permaneció en su recinto, estudiado, amado y explicado hasta volverse mito y herramienta a la vez.
Cada vez que un nuevo viaje partía, una placa en la cubierta recordaba, no convertir en arma lo que nos hace capaces de sentir. La línea era simple porque la verdad lo es, la humanidad ganó no por superioridad bélica sino por la insistencia en su propia humanidad. El cielo guardó las promesas. El silencio fue memoria. Los humanos no rezan. Actúan.